Ah, Bien, finalmente en Mateo capítulo 24, el Señor ya se expresa en términos cruciales para mantener el hecho de la preparación y no perder de vista el hecho de estar preparado ante las cosas que siguen ocurriendo en el mundo entero. Y no es prudente de ninguna manera descuidarse ante ninguna de estas cosas que ocurre. Y hablando de descuidarse, sencillamente queremos decir con descuidarse el hecho de desanimarse, el hecho de desalentarse en la vida espiritual, y no es de ninguna manera momento para hacer eso, porque recuerden que en otros estudios anteriores la palabra del Señor en el mismo Mateo 24, en palabras del Señor Jesucristo, dijo que no nos desalentemos porque es necesario que todas estas cosas ocurran. Por lo tanto, se advierte a que no es suficiente en este texto desalentarse de ninguna manera, sino que también podamos ser prudentes y además de ser prudentes, trabajar en algún ministerio por el cual podemos hacer un servicio ante el Señor. Se advierte aquí en el texto siguiente, ya en la parte final de Mateo capítulo 24, a que ese velar tiene que estar acompañado de una tarea, porque todo tiene que cumplirse en un propósito especial. Podríamos recordar un versículo donde se nombra la palabra, donde se menciona la palabra velad, que está acompañada con una acción, y esa acción termina combinándose con un propósito que el Señor tiene. Por ejemplo, cuando la Biblia dice velad y orad para que no entréis en tentación, esto completa ese propósito que queremos decir, porque hay un principio ahí establecido que no es suficiente velar, no es suficiente estar atentos solamente, sino que ese estar atentos, ese estar velando, necesita una acción que lo demuestre. Y la acción que lo demuestra en ese versículo es orar, y se completa un propósito que es no caer en tentación, para que no caigas en tentación, dice allí. Igualmente aquí el texto que está en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51, tiene el mismo principio que lo vamos a demostrar en el curso de esta reflexión. Todo esto lo vamos a conseguir allí porque el Señor necesita advertirnos, ha visto la necesidad de advertirnos del hecho de que tenemos que tener una acción ministerial, una acción que pueda corroborar el hecho de que estamos preparados. Así que, aunque en este texto no existe una frase muy específica que indique la acción que tenemos que hacer, está demostrado en la forma de redacción que no es suficiente estar despiertos para esperar al Señor, sino que mientras estamos despiertos se está ejecutando una tarea, que es el caso que tenemos aquí. Y es un principio activo de estar cuidando, en este caso estar cuidando de las personas que están a nuestro cargo. Aquí fácilmente se pudiera pensar que habla acerca de los líderes que están atentos y están cuidando alguna parte de la congregación o de las ovejas del Señor y que necesitan ese cuidado. Pero eso no exime al resto de los siervos de Dios que deben estar cumpliendo algún ministerio mientras esperan al Señor. Ningún hijo de Dios debiera estar inactivo. Por lo tanto, necesitamos estar atentos de todas las cosas que siguen ocurriendo, porque estas cosas que ocurren son las que nos advierten a nosotros que estamos en los tiempos finales, y que esos tiempos finales nos permiten a nosotros poder pensar en la necesidad de seguir preparados. Anteriormente se hablaba mucho de estar preparados siempre y no teníamos este tipo de eventualidades en el mundo que están demostrando que las cosas están llegando hasta su final. Así que el punto que vamos a tener hoy es la advertencia de Cristo acerca de tal vez la indiferencia de poder estar preparados, a la necesidad de estar preparados, porque hay una posible indiferencia que está arropando a algunos cristianos en el mundo entero. Y esa indiferencia para estar activos viene por las cosas que ocurren, como por ejemplo el hecho de no
poder reunirnos. La iglesia de Cristo no se está reuniendo en ninguna parte del mundo, los templos están cerrados y los que están reuniéndose se están reuniendo en grupos pequeños y algunos están desactivados de ese tipo de modalidad. Por lo tanto, tenemos ahora, en este momento, algunos hermanos en Cristo que no están ni siquiera teniendo comunión con el Señor. Así que Cristo advierte acerca de la necesidad de estar preparados y hacer a un lado la indiferencia de estar preparados y estar más bien activos en la obra del Señor, porque los tiempos están llegando a su final. Lo primero que es interesante ahí en el texto es que se expresa en forma de una pregunta con respecto a lo que es el siervo fiel y prudente. Y eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Ok, esa parte inicial de la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Como expresando acerca de la incógnita de quiénes son los que están cumpliendo las características fundamentales de un siervo fiel, cuáles son los requisitos de ese siervo fiel y que esos requisitos los tenga esa persona que está ejecutando el ministerio que Dios ha dejado a la iglesia en cualquier circunstancia que sea. Por lo tanto, ¿quién es? Esa pregunta la podemos hacernos para nosotros mismos. ¿Será que yo estoy cumpliendo con los requisitos que el Señor desea que un siervo fiel y prudente tenga mientras espera a su Señor? Así que uno pudiera preguntar quiénes son, cuántos están con estas características y cuántos están trabajando allí. Entonces, por otro lado, es interesante que se puede darse uno cuenta también que es implícito que el Señor dejó a sus hijos que esperan su venida y que necesitamos también tener un ministerio que pueda cuidar a su pueblo mientras vienen estas eventualidades o mientras están ocurriendo estas eventualidades. Esa es la mejor manera de poder demostrar que estamos preparados, que estamos cumpliendo con nuestro deber mientras el Señor viene y que no hay ninguna razón para pensar que porque las cosas están así, las cosas están muy duras, que las cosas están muy difíciles, que el tránsito, el traslado de una parte a otra, por ejemplo aquí en Venezuela es muy difícil ahora el traslado de una parte a otra por las deficiencias en el transporte, incluso en el transporte privado. No podemos pensar por eso que debemos estar absolutamente inactivos del trabajo que el Señor nos ha dejado para que cumplamos mientras esperamos al Señor, que ya seguramente conforme lo que hemos tratado durante todo el recorrido que hemos hecho en Mateo 24 ya está a las puertas. Por lo tanto, el Señor ha dejado a sus hijos trabajando y ese trabajo no puede detenerse por las eventualidades que están ocurriendo. Así que estar ocupados en la obra del Señor es la mejor manera de demostrar que estamos preparados. Pareciera que al final de todas las cosas, la idea es la atención responsable del pueblo de Dios en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia que sea, el Señor quiere que seamos responsables en eso. Eso es lo que al final dice en el versículo 45 que leímos, cuando dice, y que les dé su alimento a tiempo. Eso quiere decir que mientras esperamos al Señor, cualquier circunstancia que sea, el alimento para el pueblo de Dios tiene que seguir dándose. Y hoy en día pues tenemos muchas formas de hacer esto por las tecnologías que conocemos hoy en día. Se puede hacer este trabajo y los hermanos en Cristo, los hijos de Dios, pueden aprovechar este tipo de tecnología para lo bueno y no para otras cosas. Este siervo juicioso del que se habla aquí, que sabe dónde está parado, sabe cuál es su responsabilidad, conoce la tarea que el Señor le ha dado, conoce correctamente la responsabilidad que tiene y la hace, es el que está esperando correctamente la venida del Señor. En el versículo 46 tenemos esa idea del mismo capítulo 24. Bienaventurado aquel siervo
al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo es así? El Señor lo va a conseguir haciendo así. Haciendo así es lo que está en el versículo que le antecede, que ya leímos, que está cuidando de lo suyo y que le está dando el alimento a tiempo. Eso quiere decir que está cumpliendo correctamente con su trabajo y cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo ese trabajo fielmente. Así que Él lo encuentra cumpliendo su deber, cumpliendo lo que se le ha encomendado y que lo que se le ha mandado está estrechamente relacionado a la responsabilidad de este siervo que está haciendo todo lo que se le dijo. El que se descuida de ese trabajo y piensa que su Señor va a tardar en venir, pues será sorprendido indiscutiblemente en su mala conducta y será castigado duramente. Eso lo dice más adelante, lo vamos a leer más adelante. Así que los siervos fieles son los que van a llegar a ser encargados de las cosas de Dios, porque se les ha llegado a tener la suficiente confianza para encargarlos de la obra del Señor con una suprema confianza, de tal manera que no hay ninguna razón para pensar que no van a cumplir con esta responsabilidad. Todas estas cosas están relacionadas al hecho de que el siervo es fiel y además de eso es muy prudente, fiel en su trabajo y es prudente en cuidarse de las tendencias que la situación puede presentar. Cuando hablo de fiel en su trabajo es cumplir todo lo que ya hemos establecido, lo que hemos dicho, los cuidados necesarios que cada congregación debe tener para cumplir con el trabajo de cuidar a los suyos, y prudente porque las tendencias humanas que puede presentar las condiciones del tiempo, las condiciones de las situaciones que se han presentado, puede desalentar a cualquier persona. Y si esa persona no está bien preparado en sus criterios acerca de lo que Dios ha dicho, sencillamente pudiera ser arrastrado por la tendencia de abandonar la fe, incluso de eso. Entonces es fiel y además de eso es prudente. También es prudente porque él sabe que su Señor, el Señor en que le ha encomendado este trabajo, es fiel también, y que él no es un amo descuidado que va a pasar después que esté lejos de su parcela, o lejos de su finca, lejos de sus intereses. Él dice, bueno, yo dejé allá a un siervo que está cuidando todo allá, yo voy a durar un poco más de tiempo aquí, voy a relajarme, voy a hacer algunas otras cosas. No, él sencillamente es un siervo fiel que va a cumplir la palabra de volver en su tiempo adecuado. Por lo tanto, también ahí hay prudencia, no pensar que el Señor va a durar en venir porque Él está ocupado en otras cosas y está divirtiéndose en otras cosas, sino que sí es fiel en venir así como lo dijo. Y así como lo dijo, vendrá. Por lo tanto, hay prudencia en esperarlo fielmente también allí. Entonces, bueno, este siervo es muy juicioso. Los siervos fieles son entonces los que llegan a ser encargados en ese grado de confianza. Ahora, puede ocurrir lo contrario. Puede suceder que haya un mal siervo. Se le ha encomendado una tarea, pero que la cumple de una manera muy distinta. Cree estar seguro de que su Señor se va a tardar en venir, que el Señor es un Señor desentendido de su obra, descuidado de las cosas que tiene, descuidado de sus propiedades, y que se va a tardar en venir porque le interesa tal vez pasar un mejor rato en otra parte. Y ese siervo es el que está midiendo a su Señor con la misma medida de su propia irresponsabilidad. Así como él es tan irresponsable, él mide a su Señor de esa manera y piensa que va a tardar en venir. Vamos a leer el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahí tenemos a un siervo que está completamente equivocado y en su mala percepción acerca de su Señor, sencillamente ha percibido que su Señor no tiene la rectitud
que realmente tiene y comienza a descuidar el trabajo que le ha sido encomendado. Así que ese cuidado que se le encomendó lo comienza a hacer de una manera diferente, comienza a maltratar a las personas que están a su cuidado y además de eso a descuidar su propia vida, porque dice que comienza a beber con los borrachos, él mismo descuida su propia vida y comienza a divertirse. Por eso me refería al hecho de que este siervo mide a su señor de acuerdo a su propia irresponsabilidad y cree que su señor también está haciendo lo mismo. Él va a pasar tiempo en otra cosa, divirtiéndose en otra cosa. Entonces él mismo comienza a descuidar su propia vida, su propio trabajo y comienza una conducta completamente irresponsable en el cargo que le ha sido encomendado por Dios. Vamos a leer el versículo 49 también. Además de eso, ¿qué más hacen? Comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Ok, en el 49 está la parte donde él golpea a los siervos suyos y en tiempos difíciles pudiera ocurrir eso porque cada quien quisiera estar en sus propios intereses. Le molesta hacer un trabajo que le encomendaron, no está a gusto con lo que le encomendaron y pareciera que quisiera deshacerse de ese trabajo prontamente y comienza a golpear a los que están a su cargo y comienza a portarse de una manera irregular porque comienza a beber con los borrachos y a descuidar su propia vida. Así que difícilmente hoy nos podemos reunir y estas son las personas que se desalientan fácilmente de su trabajo y lo abandonan. ¿Cuántos siervos pudiera conseguir el Señor con su trabajo completamente abandonado? No está haciendo lo que debe hacer, está solo, no tiene ni siquiera comunión con Dios, con sus hermanos, difícilmente tiene algún tipo de relación, aunque sea muy, muy precaria con sus hermanos, sino que lo abandona. Por eso, la pregunta inicial, por donde empezamos esta reflexión: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Cuáles son las personas? ¿Quiénes son los que cumplen con las características que Dios quiere? ¿Cuáles son los que sencillamente están cumpliendo con los requisitos establecidos por Dios para poder llamarse fiel y prudente? Que estamos viendo ahora, pues por supuesto no tiene ninguno de estos requisitos ni ninguna de estas características que Dios espera que tengan sus siervos, sino que están descuidados. Y no es el tiempo para estar descuidados, como comenzamos la reflexión también, porque es un tiempo donde, como es necesario que todas estas cosas acontezcan, el Señor advierte, después de haber dicho ha hecho todas estas advertencias acerca de las guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, nación contra nación, reino contra reino, y la destrucción del templo que también ocurrió luego que el Señor dijo esas palabras, y una cantidad de eventos naturales que también han ido ocurriendo, desastres naturales que han hecho males a muchas personas, porque muchas personas incluso han muerto por esas razones. Después de decir todo eso, el Señor dice, es necesario que todo esto acontezca, por lo tanto, no es el mejor momento para descuidarse. Nunca es un buen momento para descuidarse, pero este es el menos prudente para descuidarse. Es el que está el tiempo más cerca de la venida del Señor, por lo tanto es el tiempo menos prudente para descuidarse de la fe. Así que necesitamos estar preparados, necesitamos tener la responsabilidad de mantener nuestra fe, de mantener nuestra conducta, de mantener nuestro ministerio, el trabajo que estamos haciendo, para que sencillamente no tengamos que ser sorprendidos de una manera infraganti en una conducta irregular con el trabajo que se nos encomendó. Si leemos el versículo 50 y 51, vamos a conseguir esa parte. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, sin duda alguna,
El siervo descuidado será entonces sorprendido en su vida irresponsable, en su trabajo irresponsable, y será castigado duramente. Dice que será puesto en un lugar donde allí llorará y crujirá los dientes, porque ya no hay nada que hacer. El castigo viene y ya él no puede detener el castigo que le espera. Entonces, sobre saber que la venida del Señor Jesucristo será sorpresiva, en vez de desmotivarnos, debiera motivar nuestro corazón aún más para una preparación continua de nuestra vida, estar preparados continuamente de tal manera que el Señor sea servido, que el Señor sea atendido, que las cosas espirituales en nuestra vida no sean descuidadas, a no vivir una vida irresponsable de ninguna manera, sino llena de una vida que responde a las cosas que Dios ha establecido para que nosotros cumplamos nuestro trabajo, nuestro ministerio de atención de los hermanos, o de atención unos por los otros, la comunión unos por los otros, en el trabajo y en la tarea que usted ha venido realizando en su vida espiritual, en su vida cristiana. Así que el ministerio de atención, de la tarea de extender el reino de Dios y la tarea de entrenar al cuerpo de Cristo, no se debe detener. Tenemos que usar los medios que tengan a nuestro alcance para hacerlo, y la vida cristiana continúa hasta el final. La vida responsable evitará ese lloro y crujir de dientes del que habla el versículo 51. Y cuando se habla de lloro y crujir de dientes, es una frase que en las Escrituras denota una desesperación para quienes lo sufren. Llorar y crujir los dientes es desesperante. Es una frase que denota la desesperación que puede sentir una persona porque ese castigo le viene. Por lo tanto, y que no lo puede detener. La desesperación de una persona puede llegar a sus emociones sencillamente porque entiende que no puede detener lo que le está pasando y se desespera. Asimismo, esta frase denota ese tipo de desesperación porque ya se sabe que no se puede detener el castigo que viene. Así que estar preparados en nuestros corazones, estar seguros que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, servir al Señor con el amor que debemos tener al Señor Jesucristo, es lo que evitará que nosotros podamos pasar por el lloro y el crujir de dientes del que habla el versículo 51. Así que, hermanos queridos, ánimo, estar preparados, estar listos, cuidar nuestra propia vida, no descuidarnos en las responsabilidades que tenemos. Sencillamente tenemos que seguir adelante y necesitamos resistir en estos días malos que han venido sobre la tierra y estar listos para dar al Señor lo mejor. Así que saludos a todos nuestros hermanos, esperando que la palabra de Dios los anime, la palabra de Dios los conforte, de tal manera que podamos seguir adelante con toda fidelidad y con bastante ánimo pronto. Saludos en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga y los cuide. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti por esta palabra que nos advierte acerca de los requisitos que tú esperas de los siervos fieles y prudentes que tú tienes en la tierra. Ayúdanos, Padre, a seguir cumpliendo con las tareas que tenemos que llevar en nuestros ministerios, cada hijo tuyo que pueda comprender que está puesto en la tierra mientras espera tu venida a la edificación del cuerpo de Cristo y a la extensión de su reino. Gracias, Padre, porque tú en tu fidelidad nos has sostenido hasta el día de hoy, y poder entender que estas cosas es necesario que ocurran nos ha dado ánimo para seguir adelante y saber que tú estás a nuestro lado para no permitir que estas cosas lleguen a hacernos daño, y hasta el momento en que tú decidas trasladarnos a tu presencia. Gracias, Padre Celestial, alabamos tu nombre, lo bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cristo me ama, su palabra dice así, que los niños son de aquel, Él es tu amigo fiel. Si Cristo te ama, si Cristo
así. Amén. Bravo. Para todos los niños.